Bueno, ya tenemos suficientes para comenzar. Entonces vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que nos bendigas y nos acompañes en esta clase. Eh, y pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender cuán gran cosa es que nos has dado una iglesia eh, que es mejor que cualquier otro. O sea, la religión del cristianismo tiene un Salvador, está basado en el amor, y tenemos en Cristo el perdón de nuestros pecados y también su vida atribuida a nosotros, su vida santa que también tú exiges. Es maravilloso. La gran mayoría en el mundo no entienden estas cosas, pero has revelado en tu palabra todo esto que necesitamos para vivir contigo eternamente. Y te damos gracias. Y pido, Señor, que estos asuntos de nuestra relación contigo lleguen a ser más y más claros para cada estudiante, que tú les fortalezcas en su fe y que sean capacitados también para poder comunicar estas maravillosas noticias a otros mejor, con más confianza y con más exactitud. Todo lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta que tienen con respecto a lo que habíamos visto, estudiado en la lección anterior? No. Bueno, si no, yo voy a seguir con la misma pregunta que siempre hago porque no hay nada más importante y si algo van a aprender, espero que sea esto, y que sea aprendido muy bien, porque no hay nada más importante en la vida. Y la pregunta es, ¿en qué se basa nuestra relación con Dios? Repito, ¿en qué se basa nuestra relación con Dios? ¿Qué piensan? En Cristo. En Cristo. Sí, en su Hijo, la basamos por medio de su Hijo. Muy bien. ¿Y qué es lo que su Hijo ha hecho para reconciliarnos con Dios? Son dos cosas. Morir por nosotros. Eso es una. ¿Y qué nos gana el que ha muerto por nosotros? Nos da la vida eterna. Sí, pero la vida eterna también se basa en otra cosa más que solo que haya muerto por nosotros. ¿Qué ganó con su muerte por nosotros? Para ver la Nuestra vida. salvación. ¿Cómo? Nuestra salvación. Sí, pero también lo otro que hizo también es parte de la salvación. Entonces, eso es nada más la mitad. Ok. ¿Qué parte tiene su muerte en nuestra salvación? ¿Qué es lo que nos da con su Nos muerte? perdona nuestros pecados. Eso, nos perdonó nuestros pecados. Él Ajá, ok. pagó el castigo que hemos merecido por esos pecados como nuestro sustituto. Bueno, eso es lo que hizo con su muerte. Pero muchos brincan y no toman en cuenta toda la vida de Jesús. Él vivió 33 años antes de morir. ¿Para qué eran esos 33 años? ¿Cuál fue el propósito principal de la vida de Jesús? Ser verdadero hombre. El cumplimiento perfecto de la ley. Sí, llegó a ser verdadero hombre, otra vez como nuestro sustituto, y como hombre también él obedeció perfectamente la ley. Pero ¿cómo me sirve a mí eso de que él obedeció perfectamente la ley? ¿Qué tiene que ver eso con mi reconciliación con Dios? Bueno, en un Nos- sentido que nos apropiamos o nos atribuye. Ok, fue nuestro sustituto. Ajá. Así, puesto que Él ha obedecido perfectamente, Él atribuye a nosotros su vida perfecta. Entonces, realmente, muchos no lo entienden muy bien, pero realmente necesitamos dos cosas para la salvación. Necesitamos tener las obras santas y perfectas, una vida completamente santa. Y luego, si hemos pecado, necesitamos que esos pecados sean pagados. Las dos cosas Jesús hizo por nosotros. En su vida, obedeció todos los mandamientos, cumplió todos los requisitos de Dios que Dios tenía para nosotros, lo hizo por nosotros como nuestro sustituto.
y con su muerte, Él, otra vez como sustituto nuestro, pagó el castigo que hemos merecido. ¿Sí? Por eso es gratuito para nosotros, porque Él lo hizo todo. Todo está hecho. ¿Entendieron? Entonces, ¿por qué vamos a querer hacer obras? ¿Por qué vamos a querer luchar para obedecer los mandamientos de Dios si no es necesario hacer? Porque ya estamos bien con Dios, ya estamos reconciliados por Cristo. ¿Por qué vamos a tratar de obedecer aún así los mandamientos? Ya no por pago o cumplimiento, sino por gratitud. Muy bien, sí, para decirle gracias. Gracias, Señor, porque me has regalado una buena relación con Dios, pero con gran precio para ti. Viendo Sí. cuánto sufrió Jesús, eso va a llevarnos a amarle, sentir gratitud y querer mostrar esa gratitud en nuestra lucha para obedecer sus mandamientos, en nuestra lucha contra el pecado, en nuestra lucha para amar unos a otros y servir unos a otros. Todo eso es por gratitud a Dios, como dice Hebreos 12, 28. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Entonces, motivo de las obras es un motivo de gratitud. Muy bien. Parece que han aprendido bastante bien. Disculpe, profesor, Hebreos 12, ¿cuál es la cita? Hebreos 12, 28. Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre esto? No. Sobre nuestra relación con Dios, basado en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si no, vamos a seguir ahora con el próximo video. Y en este vamos a ver gran diferencia entre el verdadero cristianismo. Claro, desafortunadamente, aún dentro del cristianismo de hoy en día hay muchos errores doctrinales. Hay mucho que perjudica la fe de muchos cristianos. Pero aún así, hay gran diferencia entre el verdadero cristianismo y todas las demás religiones del mundo. Y eso vamos a ver y también gastar algo de tiempo. Una de las diferencias también es que nuestro Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y vamos a examinar eso un poco más. Bien, si no hay más preguntas, vamos a dar inicio al video. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos y bienvenidos de nuevo. Si bien al diablo le gustaría convencer al mundo de que el cristianismo es solo una de las muchas religiones, no lo es. Es una religión única por varias razones. Primero, el cristianismo es el único con el concepto de un salvador. En todas las demás religiones, el hombre se salva a sí mismo a través de sus propios esfuerzos. El cristianismo es también la única religión en el mundo basada en el amor. Servimos al Señor por amor, no por temor. Servimos porque hemos sido salvos. Como dice San Juan, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay un tercer aspecto único del cristianismo. Es que le pide creer cosas que no tienen sentido humano. Quizás el mejor ejemplo de esto es la doctrina de la Santísima Trinidad. Esta enseñanza dice que hay tres personas: Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es separada y distinta. Cada una de las tres personas no es solo un tercio de Dios, sino completamente Dios. Sin embargo, si suma, el resultado no es total tres dioses. Más bien, solo hay uno. Algunos han tratado de explicar esto diciendo que Dios desempeña tres roles diferentes. Algo así como el Padre es Dios el lunes y el martes. Jesús es Dios el miércoles y el jueves. Y el Espíritu Santo es Dios el fin de semana.
Pero eso no es el caso. Cada una de las tres personas es totalmente Dios todo el día, de todos los días, de todo el año. Es matemáticamente imposible que cada persona de la Trinidad sea completamente Dios. Todo el tiempo. Sin embargo, lo creo. Es una cuestión de fe en lo que Dios nos ha dicho. El símbolo de la Trinidad es un triángulo equilátero. El triángulo también proporciona un diagrama útil. Si mira las líneas externas, usted ve que el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Son separados y distintos. Las líneas internas indican que cada una de las tres personas es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino uno. El siguiente es un buen resumen de la doctrina de la Trinidad. Hay tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno es 100% Dios, el 100% del tiempo. Sin embargo, no hay tres dioses en total, sino un solo Dios. Son coiguales y coeternos. Uno no es más viejo ni más poderoso que el otro. Comparten los mismos atributos. Omnipresencia, todos presentes. Omnipotencia, todos poderosos. Y omnisciencia, todos saben. La palabra trino o trinidad describen al Dios de la Biblia, pero no lo explican. Ninguna explicación lógica tiene sentido humano. Es algo que creemos en la fe. Volviendo al diagrama, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo tienen una sola naturaleza. Ellos son Dios por toda la eternidad. Jesús también es Dios por toda la eternidad. Sin embargo, hace unos 2000 años, Jesús también se convirtió en un verdadero hombre cuando nació de la Virgen María. ¿Cómo responderemos a los que dicen que Jesús no es Dios? La respuesta más fácil es compartir lo que Jesús hizo, que ningún hombre podía haber hecho. Por ejemplo, realizó milagros, curó a los ciegos, a los sordos y a los cojos, levantó personas de entre los muertos, calmó las tormentas, convirtió el agua en vino y alimentó a más de 5,000 con 2 pescados y 5 panes. ¿Qué hombre podría hacer estas cosas? Los milagros de Jesús son un testimonio de su naturaleza divina. Hay más. Jesús tiene los atributos o características que solo Dios tiene. Él es eterno, inmutable, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. ¿Qué hombre tiene todos estos atributos? También considere esto. Dios el Padre ha dicho que debemos dar la misma gloria y honor a Jesús como lo hacemos con Él. ¿A qué hombre debemos dar honor divino? Sin embargo, debemos darlo a Jesús, porque Jesús es Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo. Escuche las palabras del mismo Jesús. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, tal como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Además de los milagros de Jesús, sus atributos divinos y la adoración divina que debemos darle, incluso sus nombres, dan testimonio de su divinidad. Jesús significa Salvador. Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es un nombre apropiado porque Jesús es Dios. Piensa en las palabras de los ángeles a los pastores el día de su nacimiento. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Finalmente Jesús resucitó entre los muertos 3 días después de ser crucificado. Esta resurrección es la evidencia más convincente de su divinidad. San Pablo lo describió de esta manera. Cristo Jesús, quien en cuanto a su vida terrenal era un descendiente de David, fue declarado Hijo de Dios con su poder por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Jesús también tiene una naturaleza humana que comenzó en su concepción y nacimiento por la Virgen María. Según su naturaleza humana, Jesús era como nosotros en todos los sentidos, salvo que sin pecado. Como nosotros, mostró emociones humanas, expresó felicidad y tristeza.
Como nosotros, Él experimentó hambre y sed. Al igual que nosotros tenemos descendientes, Jesús era un descendiente de la casa del rey David. Jesús se refiere a sí mismo como nuestro hermano. Él es capaz de entender nuestras debilidades porque también fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Lo más convincente, como nosotros, Jesús vino a este mundo nacido de mujer. Puede pensar en el momento en que los tres miembros de la Santísima Trinidad estuvieron presentes al mismo tiempo con el mismo propósito. Fue el bautismo de Jesús. Jesús está en el agua. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y escuchamos la voz de Dios Padre decir: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Podríamos agregar el testimonio del Padre a nuestra lista de pruebas de que Jesús es Dios. Ahora vuelva a la aplicación para las preguntas de revisión y refuerzo. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Voy a parar el compartir el video y ya voy a compartir la pantalla que tiene las preguntas. Pero primero, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta sobre el mensaje del video que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, todo está claro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tratar de responder estas preguntas. Creo que todos las pueden ver. La primera: ¿qué hace el cristianismo sea único entre las religiones del mundo? Hay varias cosas. En las religiones del mundo está centrado en el hombre, lo que el hombre puede hacer. Ok, muy bien. ¿Y el cristianismo? ¿Cómo es diferente a eso? Que todo tenemos lo- un Salvador. Adelante. Todo lo ha hecho Dios. Ok, sobre todo la salvación. ¿Sí? Las Ajá. religiones del mundo, centrados en el hombre, dicen que el hombre tiene que salvarse a sí mismo. Sí, tiene que hacer algo para ser salvo. Exacto. Mientras que el cristianismo dice que el hombre no hace nada. Sí. El cristianismo tiene un verdadero salvador, el cual es Jesús, el cual lo hizo todo, tanto la obediencia perfecta como el pago por los pecados. Eso es una diferencia. Bien, otra. En las demás religiones, ¿cuál es la motivación para hacer obras? El temor. El temor, muy bien. Y la obligación y el temor. Sí. En el cristianismo, ¿cuál es la motivación? El amor. Amor y gratitud. Entonces, es la El amor. única religión realmente basada en el amor. Servimos a Dios por amor, no por temor ni por obligación. Y había una cosa más que el video mostró que es diferente que las demás religiones, aunque no es lo más importante, pero sí hay esta diferencia también. ¿Alguien recuerda? Que está basada en el amor. Bueno, eso ya dijimos, sí. Era la segunda. Hay una Ajá. tercera. Ah, yo no recuerdo. Bueno, voy a comenzar con las otras religiones. Para que tengan seguidores, todo Ajá. lo que enseñan tratan de hacerlo lógico y razonable. ¿Sí? Ah, ok. Lo que Claro, Dios hace no tiene sentido. Lógico y razonable Ok. es que el hombre tiene que salvarse a sí mismo, por ejemplo, algo que ya vimos, que otro tiene que ser, que el hombre es completamente corrupto y malo. Eso ninguna otra religión va a enseñar, porque el hombre tiene que ser suficientemente bueno como para poder
a lograr su propia salvación. Entonces, el cristianismo, todo lo que enseña es razonable, lógico. No. No, ¿qué cosas no son lógicas, por ejemplo? Bueno, en el video vimos la Santa Trinidad. Sí, Para el mundo no es lógico. y para nosotros tampoco, lo creemos, pero no es lógico. 1 más 1 más 1 es 1, no es lógico, tampoco para nosotros. Pero lo creemos porque la Biblia lo presenta así. ¿Alguien puede pensar en algo más que no es lógico? Ya dije otro, que la salvación sea gratuito, tampoco es lógico. O que Jesús es tanto Dios como hombre, eso también vimos en el video, no es lógico. ¿Qué otras cosas que la Biblia enseña no son lógicas? La resurrección tampoco es lógica para el hombre. Ok, muy bien. La concepción. Bueno, la mayoría, la concepción en sí, porque todos hemos sido concebidos, ¿cómo que se puede ser concebido? Creo que muchos no entienden del todo, pero usted está hablando de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo. Eso sí, muy bien, eso no es lógico tampoco. Sí, muy bien. Algo más que la Biblia enseña que no es lógico. ¿Hay algo en la Santa Cena que no es lógico? La presencia. La presencia real del cuerpo y sangre de Sí, verdadero cuerpo y verdadera sangre. Exactamente, eso tampoco es lógico. Aún el intercambio de perdón de pecados cuando Jesús asume. Así, el gran intercambio, o sea, llamamos la doble sustitución. Que Jesús estaba sustituyéndonos cuando estaba obedeciendo. Todas las demás religiones, lo lógico es que el hombre es el que tiene que obedecer. Lo lógico es, y en cualquier tribunal, indicaría que el que es culpable tiene que pagar el castigo. Entonces, eso es lo lógico, pero en este caso, alguien más lo hizo por nosotros y es válido ante Dios que Él haya obedecido por nosotros y pagado el castigo por nuestros pecados. Eso no es lógico para la mayoría. Muy bien, son buenos ejemplos de cosas que la Biblia enseña que no son lógicas a la razón humana. Pero la Biblia no tiene temor para presentar esas cosas porque son verdades absolutas, porque Dios es el que está revelando eso. Bueno, entonces eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué los cristianos creen las cosas que la Biblia dice que no tienen sentido? Como la Trinidad, la concepción de Jesús en la Virgen María, la Santa Cena, la presencia de su verdadero cuerpo y sangre. ¿Por qué creemos esas cosas que no tienen sentido? ¿Qué piensan? Por nuestra fe. Bueno, es sinónimo de creer. ¿Por qué por fe creemos esas cosas? Sigo con la misma pregunta. ¿En qué se basa nuestra fe y creencia? Bueno, si Dios lo dice. Eso, creemos que la Biblia es palabra de Dios y Dios no nos miente. Puesto que Él dice estas cosas, por obra y no lo creeríamos si no fuera por obra del Espíritu Santo, pero por esa obra lo creemos. Nuestro amoroso Dios que envió al Salvador Jesús, su propio Hijo, no nos va a engañar ni mentir. Entonces creemos aun cuando parecen absurdas estas cosas o irrazonables, pero puesto que Dios lo dice, lo vamos a creer, aun sin entender completamente. Bien, ya hablando de la Trinidad, que es una de esas cosas que no es lógico, hay un verdadero o falso aquí. Jesús es el mismo Padre, piénsenlo bien. ¿Verdadero o falso? Jesús es el mismo Padre. No. Hay un no. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien piensa que sí? Vamos a ver qué tiene mayoría. No, me uno al no. Usted también dice que no. Muy bien. No. ¿Alguien más? Ruby creo que tiene. ¿Por qué dicen que no? Que Jesús no es el mismo Padre.
porque se distinguen las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aun cuando los tres son uno. Entonces, Porque muy bien. Dios lo reconoce a Jesús cuando lo bautizó. Este es mi hijo amado. Entonces no es la misma. Ok. Bueno, la próxima pregunta vamos a tener que ver también, pero aquí, cuando hablamos de Jesús y el Padre, son personas distintas, ¿sí? ajá, Jesús Sí. es el Hijo, el Padre es el Padre. Entonces, Jesús no es el mismo Padre. Y podemos ver eso, el Padre no nació de la Virgen María, ni el Espíritu Santo. exacto. Como alguien ha dicho, Jesús oró al Padre, el Padre envió al Hijo. Son personas distintas. Entonces, aquí la respuesta es falso. Jesús no es el mismo Padre. Pero ahora vamos a ver el próximo. Jesús es el mismo Dios que el Padre. ¿Verdadero o falso? Allí sí, Jesús es el mismo Dios. ¿Todos de acuerdo? Verdadero, verdadero. Solo Dios. Es verdadero. Aunque son personas distintas, es el mismo Dios, porque no hay tres dioses, hay un solo Dios. Entonces, Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios y es el mismo Dios. Y eso es lo que no es razonable. Si son personas distintas, de la razón dicen, entonces son dioses distintos. Pero no, Sí, es el mismo Dios. mismo Dios. Eso, así dice la Biblia. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y Jesús también lo dijo, yo y el Padre somos uno. Uno. Aunque son personas distintas, es el mismo Dios. Muy bien. Otro verdadero o falso. Dios el Padre existió antes del Hijo porque es su Padre el cual engendró al Hijo. ¿Verdadero o falso? Dios el Padre existió antes del Hijo porque es su Padre, el cual engendró al Hijo. ¿Qué piensan? ¿Verdadero o falso? Bueno, en la Santísima Trinidad estaban presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en todos los tiempos. Ya. Según la naturaleza humana, por supuesto que fue engendrado. Pero yo fui engendrado por mi Padre y yo vine después de mi Padre, aunque fui engendrado por Él, pero llegué a existir después de mi Padre. ¿Por qué no aplica eso en este caso? Así dijo el rey David, porque él le dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a la estrada. Sí. Muy bien, era su Señor, aunque era su Hijo, y eso es otro punto, pero aquí estamos hablando de cuándo es que existió Dios, el Hijo. ¿Cómo podemos explicar que aunque Jesús fue engendrado por su Padre, no vino después de Él, no llegó a existir después de Él? El credo apostólico, el niceno lo explica bien. Engendrado desde La eternidad. Ajá. Entonces, en el caso de Jesús y su Padre, el ser engendrado es diferente a Distinto, que sí. cuando nosotros somos engendrados por nuestros padres. El ser engendrado de Jesús de su Padre es algo que sucede continuamente sin principio. Siempre estaba siendo engendrado. No había un momento cuando no estaba siendo engendrado, o sea, no existía por no ser engendrado. Desde toda la eternidad, el Padre ha estado engendrando a su Hijo. ¿Alguien recuerda un versículo bíblico que dice así? El Padre hablando a su Hijo. Tú eres mi Hijo, que viene después. En el cual me complazo. ¿Cuándo es que te he engendrado? Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y eso mismo Dios dice todos los días, o sea, siempre. O sea, podría aplicar eso
hoy, el 27 de junio de 2019, Dios podría decir lo mismo. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y mañana, 28 de junio, diría lo mismo. Hoy te he engendrado. Y así eternamente. Siempre hoy, siempre ahora está siendo engendrado. Y por eso, aunque es engendrado del Padre, no viene después, no llegó a existir después. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, completamente. Muy bien. Bueno, es nuevo. Listo. Entonces, la próxima pregunta. Si Dios es trino, ¿por qué las palabras trino y trinidad no se encuentran en la Biblia? Y es una acusación de los testigos de Jehová. Ellos dicen, ¿usted cree en la Trinidad? Encuentre esa palabra en la Biblia, yo lo creo. Y no vamos a poder encontrarlo porque tienen razón. Ninguna de esas dos palabras se encuentra en la Biblia, trino y trinidad. ¿Pero por qué? Si Dios es trino, ¿por qué no se encuentra esa palabra en la Biblia? ¿Y por qué no debe molestarnos el hecho de que no se encuentre? Vamos a seguir creyendo en el Dios trino, aunque la palabra trino no se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Profesor, pero claro, yo sé que no dice trino, pero el apóstol Juan en una de sus epístolas no dice los tres son uno. Bueno, sí, hay un problema posible con ese versículo porque muchos de los manuscritos mejores no tienen ese versículo. Ok. Sí, esos tres son uno. Yo creo que sí sirve, pero no queremos basar algo en algo que no es absolutamente seguro. Ok. Pero hay más razones para creer en la Trinidad, aunque la palabra trino o Trinidad no se encuentra en la Biblia. Cuando Jesús es bautizado, están las tres personas allí también. O sea, la Biblia lo describe así, aún sin usar la palabra trino o Trinidad. Y otra manera de decirlo es, aunque esas palabras no se encuentran en la Biblia, el concepto de la Trinidad, sí. ¿Qué significa trino? Tres en uno. Sí, Eso sí está en la Biblia, que Dios es tres personas. la figura, sí. Sin embargo, un solo Dios. Entonces, nosotros usamos la palabra trino, aunque no está en la Biblia, para, en una manera muy simple, describir todo lo que la Biblia dice sobre Dios. Así, es una abreviación, entonces, en lugar de siempre estar diciendo nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios, podemos decir nuestro Dios trino. ¿Sí? Entonces, Sí, es una sí. palabra que nos permite, con una sola palabra, indicar cómo es Dios. Entonces, la respuesta entonces, aunque la palabra trino y trinidad se encuentra en la Biblia, el concepto del Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios en esencia, es bíblico. La Biblia sí lo enseña. Así. Esa sería nuestra respuesta a los testigos de Jehová o otros que tratan de negar la Trinidad. Bien, ¿algo más sobre eso? Sí. Los credos, o sea, parece que la polémica no es nueva, porque los credos también hacen defensa de la Trinidad. Sí, especialmente el credo niceno fue escrito porque una herejía había subido indicando que Jesús no era igual al Padre. El credo niceno fue escrito específicamente para refutar de los arianos esa herejía de que Jesús no era igual al Padre en todo sentido. Y realmente en un sentido los testigos de Jehová son los arianos de hoy en día, porque es lo mismo. Sí, el libro de Concordia lo aclara. Sí, entonces el credo sigue siendo una herramienta para usar, para indicar a las personas que quieren negar la Trinidad lo que creemos y lo que la Biblia realmente enseña. Bien. Próxima. Solamente una de las tres personas de la Trinidad se convirtió en hombre. ¿Cuál fue? Jesús, por supuesto. El Hijo, sí, que ya... El Hijo.
Jesús. Es otra evidencia de que las personas son distintas. Y algo que importante, una aplicación importante, en la Iglesia Católica y también en nuestra confesión podemos decir que María es la Madre de Dios. ¿Pero en qué sentido es María la Madre de Dios? Y no es un error doctrinal, pero ellos lo entienden mal y por eso vamos a necesitar corregir su concepto cuando hablan de eso. Pero ¿en qué sentido correcto podemos decir que María es la Madre de Dios? Al ser la madre de Jesús, ¿Y Jesús es quién? Dios, Jesús es Dios. En ese sentido, María es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, el cual es Dios. Pero, Dios, sí. ¿cuál es el error de la Iglesia Católica al respecto? Ellos piensan que María es Madre de toda la esencia de Dios. ok, Ellos piensan que es madre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. No es Que así. es mediadora también. Sí, es otro error. Pero en cuanto a ser madre de Dios, ellos entienden así. Nosotros entendemos, no, es madre solo de el Hijo de Dios en su encarnación. No es madre tampoco de la divinidad de Jesús desde la eternidad. Pero sí No. es madre de su naturaleza Jesús. humana, pero puesto que no se puede separar sus dos naturalezas, sí, correctamente podemos decir que es madre de Dios al ser madre de Jesús, el cual es Dios. Bien, esas son maneras más explícitas para ayudarles a ellos a entender esa diferencia. Bien. Próximo, ¿qué pruebas bíblicas hay que Jesús es Dios? Uy, hay muchas, pero hay como 4 áreas que la Biblia presenta que muestran que Jesús es Dios. ¿Alguien recuerda alguno de ellos? los milagros que hizo, Los milagros, sus obras divinas, como los milagros, bien, eso es uno. Otro. Su resurrección. Su resurrección es muy importante, porque aunque pues la Biblia dice 2 cosas, pero no contradicen entendiendo la Trinidad, que Dios lo resucitó, pero también Jesús dice, nadie toma mi vida, yo la doy, pero también la tomo yo, o sea, mostrando que Él resucitó bajo su propio poder, y eso es la prueba de que Él es Dios. ¿Qué más? Otras pruebas. El perdón de nuestros pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados, muy bien, y es una de sus obras divinas que ya hemos mencionado, pero es una muy importante. Sí, solo Dios puede perdonar y Él claramente perdonó los pecados. ¿Qué otras evidencias bíblicas hay que Jesús es Dios? él sabe todo, omnisciente. Esos son atributos, o sea, tiene atributos de Dios. Muy bien, omnipresente, omnisciente, sabe todo, todopoderoso. Esos son atributos que solo Dios tiene y la Biblia claramente dice que Jesús tiene esos atributos. Muy bien, otro más. ¿Qué debe recibir Jesús igual al Padre que el Padre? Adoración. Adoración. Y en Hebreos Adoración. capítulo 1 dice que hasta los ángeles deben adorarlo a Él. Entonces, eso también muestra que es Dios. También uno más que el video mostró eran sus nombres divinos. ¿Cuál nombre divino, nombre de Jesús muestra que es divino? Que es Dios. ¿Recuerdan? Jesús, Salvador. Bueno, sí, solo Dios puede ser nuestro Salvador. O sea, muriendo por los pecados de todo el mundo, tuvo que ser Dios para hacerlo y obedecer también la ley por todos los demás, por todos nosotros, tuvo que ser Dios para ser el Salvador. Muy bien. Entonces, Jesús, Salvador, muestra que es Dios. ¿Qué otro nombre muestra que Él es Dios? Emmanuel. Emmanuel, muy bien, muy bueno. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros.
Dios con nosotros. El nombre de Él es Dios con nosotros. Muy bien. Todo eso, o sea, hay muchísimas pruebas de que Él es Dios. O sea, todos los que tratan de decir, porque para ellos no es lógico, para nosotros tampoco es lógico. Pero aún así la Biblia tan claramente presenta que Él es Dios, que no hay forma de negarlo si queremos realmente creer lo que la Biblia dice. Bueno, próximo. ¿Qué pruebas bíblicas hay que Jesús es un verdadero hombre? Su nacimiento. Ok, nació de una mujer. Dios no nace, Dios siempre existe. Entonces nació de una mujer mostrando que es hombre. ¿Qué más? También las expresiones de sentimiento, lloró, tuvo hambre, Sus emociones humanas, ¿sí? ajá, Bien. Y tuvo hambre y sed, como los hombres. Era descendiente, como ok. nosotros somos descendientes. Bien. ¿Qué es la diferencia entre él y nosotros en su humanidad? Una sola diferencia hay. Él tiene dos naturalezas, la humana humana y divina. Nosotros solo tenemos la naturaleza humana. Ya, pero en la humanidad, ¿qué diferencia tuvo él? Ok. Cumplió perfectamente la ley. O sea, no pecó. Muy bien. Sí, Ajá, no nosotros pecó, somos no pecó. hombres y él es hombre igual que nosotros, con la única diferencia que él no pecó. Y claro, tuvo que no pecar para ser nuestro Salvador. Si hubiera pecado solo una vez, solo en un pensamiento, ya no habría podido ser el Salvador. Bien, y esto es fácil. ¿En qué momento estuvieron presentes con el mismo propósito los tres miembros de la Trinidad al mismo tiempo, pero en diferentes lugares? En el bautismo. Bautismo. ¿Y cómo aparecieron en diferentes lugares? ¿En qué lugares estaban las tres personas distintas? La voz del cielo. Sí, el Padre habló del cielo. ¿El Hijo dónde estaba? En el río Jordán. En el agua. En el agua. ¿Y el Espíritu Santo? Dice que descendió en forma de paloma. Exacto. En el aire. En el aire, sí, volando. Exacto. Y también en diferentes formas. Sí, Claro, el sí, Padre no apareció en una forma, simplemente su voz se escuchó, su voz. pero no era la voz del Espíritu Santo, de la paloma hablando, y tampoco era la voz de Jesús. Entonces, ahí es un buen ejemplo de las tres personas distintas que son Dios. Hay otras referencias que muestran que cada uno es Dios. Y sobre todo nos importa que Jesús es verdadero Dios, porque solo siendo Dios habría podido obedecer los mandamientos por nosotros. Los ángeles obedecen la ley de Dios perfectamente, pero no pueden obedecer por nosotros. Entonces, Jesús tuvo que ser Dios para que su obediencia valiera por todos nosotros. Y también su muerte en la cruz. Tuvo que ser hombre para poder morir, porque Dios no muere, pero para que su muerte valiera por todos, tuvo que ser Dios. Entonces, por eso también podemos decir correctamente que en la cruz Dios murió. Aunque Dios no puede morir, eso es algo que no es razonable. Dios no puede morir, pero Dios murió. Eso podemos decir sin Oye, sí, sumamente errar. ilógico. Sí. Pero tuvo que ser así también para que su muerte valiera por todos nosotros. Sí, el hombre puede morir, el hombre puede ir al infierno y pagar su propio castigo, pero ningún otro hombre puede morir o Sí, claro. sufrir un castigo que valiera por otros. Jesús tuvo que ser Dios para que su muerte y su sufrimiento del castigo valiera por todos nosotros. Entonces, el hecho de que es Dios hombre es parte de nuestro consuelo y seguridad de que logró todo necesario para nuestra salvación. Bien, hasta ahí para esta vez. ¿Alguna pregunta?
No, de mi parte no. ¿Alguien No. más? Muy bien, han sido muy buenos estudiantes, captan muy rápido. Muchas veces en estas clases Muy buen tiempo material. para que aprendan, pero me alegro mucho. Ustedes están aprendiendo rápido y entendiendo y creyendo, lo más importante, pero eso no hacen por su cuenta. El Espíritu Santo claramente ha obrado fe en Jesús en sus corazones y eso me alegra. Y también en el mío. Bien, si no hay más, entonces vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos que el cristianismo tiene cosas muy distintas que las demás religiones. Sobre todo, tenemos un Salvador verdadero. Tenemos un Salvador Jesús, el cual obedeció todos los mandamientos por nosotros y también Él pagó el castigo que hemos merecido. En todas las demás religiones ellos tienen que obrar inútilmente para tratar de ganar su propia salvación y nunca están seguros, nunca saben si han hecho lo suficiente o no y obviamente no lo han hecho. Entonces, qué triste vida, vacía vida sería tal, pero no, tú has llenado con esta verdad de nuestra salvación. Te damos gracias también porque en tu palabra hay cosas irrazonables, pero te damos gracias que tu Espíritu ha obrado fe en estas cosas, aunque no son razonables, porque eso es también parte de nuestro consuelo y seguridad, de que tú, Señor Padre, has enviado a tu Hijo Jesús, que tú, Jesús, has venido y hecho todo la obra de la salvación. Y tu Espíritu Santo has obrado esta fe en nuestro corazón. Yo veo que todos esos estudiantes y yo también soy una persona lógica, son lógicas. Sí, tenemos una buena razón en la cabeza que tú nos has dado. Pero aún así estamos creyendo esas cosas irrazonables y ilógicas, porque tu Espíritu Santo ha obrado eso en nosotros y sabemos que eso es lo que necesitamos para estar seguros de nuestra salvación. Entonces, gracias por haber escrito cosas ilógicas, pero aunque son ilógicas, nos has hecho creer en todo lo que tú has dicho, sabiendo que tú como Dios, nuestro Dios amoroso, que has enviado a tu Hijo, jamás mentirías, no vas a engañarnos de ninguna manera. Todo esto, aunque es ilógico para nosotros, tiene perfecta lógica para ti. Y tu mente, tu razón está mucho más allá de la nuestra. Los pensamientos son infinitos, mucho más arriba de los pensamientos nuestros. Pero te damos gracias que lo has revelado, lo que tú quieres que entendamos y creamos, y has enviado tu Espíritu Santo para hacer esa obra en nosotros. Gracias, Señor. Y yo te doy gracias por esos estudiantes que por tu Espíritu captan tan rápidamente. Y pido, Señor, también que no solo capten, sino también compartan todo lo que han aprendido con otras personas en toda oportunidad que tú les das. Todo motivado por gratitud a ti, no para ganar puntos contigo, no para ganar tu favor, sino en gratitud por todo lo que has hecho para nuestra salvación. Todo esto, Señor, pido y digo en nombre de Jesús, nuestro único y todo suficiente Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Me alegro que han asistido. Que Dios les bendiga también en todo lo demás que hagan. Hasta la Amén. próxima. Creo que para este grupo B, la próxima sería el próximo martes, pero estaré avisando siempre en el grupo de WhatsApp. Ok. Gracias. Muchas Y yo. Muy bien. Hasta la próxima entonces. Bendiciones. gracias. Amén, igualmente. Chao.